Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender qué son las frecuencias en estadística y cómo se organizan en tablas. En primer lugar, tenemos que tener claro que hay dos tipos de frecuencia, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Esto vale para cualquier tipo de variable, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. La frecuencia absoluta es cuántas veces aparece un dato determinado, el número de veces que aparece. Y la frecuencia relativa es en qué proporción, con respecto al total de datos, en qué proporción aparece cada uno de los datos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Uno es cuántas veces y el otro en qué proporción. Y además en las variables cuantitativas se puede tener en cuenta otra cosa más, que es esto que os pongo aquí, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Lo de absoluta y relativa significa lo mismo. Absoluta es número de veces, relativa, qué proporción de veces. Lo que cambia es eso de acumulada, y lo de acumulada significa lo que os pongo ahí en verde. Frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que la variable toma hasta un cierto valor. Como las variables cuantitativas son números, se pueden ordenar, entonces por eso es hasta ese número, ¿vale? Todos los números que están inferiores hasta él, incluyéndolo. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, es la proporción hasta ese número. Vamos a verlo en un ejemplo. Primero, empezamos con la cualitativa. La situación del estudio estadístico es la siguiente. En una clase se ha preguntado por el postre favorito en la cena y se han obtenido estos resultados. Tenemos aquí los datos, ¿vale? Y los datos son que los valores que ha tomado la variable. Hay gente que ha respondido fruta, hay gente que ha respondido un yogur, hay gente que ha respondido un postre casero y hay gente que ha dicho que no toma postre, entonces ninguno. A los datos les voy a poner X sub Y, ¿vale? Esto lo vais a ver a lo largo de todo el tema, que voy a estar utilizando esta notación, X sub Y. La frecuencia absoluta, ¿cuántas veces ha aparecido cada dato? Y la voy a estar denotando con N sub I, ¿vale? Recordamos que frecuencia absoluta es el número de veces que aparece, pues por eso le pongo una N, por número de veces, ¿vale? Bien, pues, ¿qué significa este 10? Que hay 10 personas que han contestado fruta. Es decir, el número de veces que ha aparecido el valor fruta, o el número de gente que ha contestado fruta, ha sido 10. Por lo tanto, pongo aquí un 10. ¿Qué significa este 5? Que hay 5 personas que han dicho el yogur. Una persona ha dicho el postre casero y 4 han dicho que no toma ninguno. Vemos que en total hay 20 personas en esta clase, o a los encuestados son 20. ¿Vale? A lo mejor hay más gente, pero faltaron ese día. Una vez que sabemos qué es la frecuencia absoluta, en este caso cuánta gente ha respondido cada uno de los valores, cuánta gente ha dicho fruta, yogur, etc., la frecuencia relativa, a la que voy a estar llamando con f sub i, no es más que coger este número, la frecuencia absoluta, y dividirla por el total, ¿vale? Y así calculo la proporción. Entonces, la f sub i, la frecuencia relativa de fruta, pues cojo 10, que es su frecuencia absoluta, y la divido por el total de datos, que es 20. ¿Vale? Pues 10 partido 20, lo calculo, 0,5. El del yogur, igual. 5 es su frecuencia absoluta, dividido por 20, pues 5 partido 20. Veis que abajo siempre es dividido por el total, por el 20. Y hago la cuenta, 5 entre 20 es 0,25, 1 entre 20 sería la del postre casero, y 4 entre 20 sería la frecuencia relativa de ninguno, ¿vale? Y si lo sumáis todo, os debería dar 1. Bien, ¿entendemos este? Pasamos entonces al siguiente. Vale, un ejemplo de variable cuantitativa. Vais a ver que esta tabla es un poco más grande porque he incluido toda la información, para no tener que hacer uno igual que el anterior y otro con la información extra, ¿vale? El objeto de estudio en este caso. En clase se ha preguntado por el número de hermanos y hermanas sin incluirse a sí mismo y se obtienen estos datos. Vale, tengo mi tabla. ¿Qué quiere decir mi tabla? Los datos de la variable son qué valores ha tomado la variable. 0 significa en este estudio que tienen 0 hermanos, parte de sí mismo, ¿vale? Recordad que es sin incluirse a sí mismo. 1, un hermano. 2, pues 2 hermanos. Y 3 o más, pues 3 o más hermanos. Así es como
vendría a dar esta columna. Frecuencia absoluta, n sub i, significa lo mismo que antes. 4 personas han contestado que ninguno, 7 personas han contestado que 1, 6 personas han contestado que 2 y 3 personas han contestado que 3 o más, ¿vale? Esta no me paro mucho porque es lo mismo que el caso anterior. Frecuencia absoluta acumulada. Como es absoluta, le quería poner la n, pero para diferenciarla pues la he puesto en mayúscula, ¿vale? Por eso n mayúscula con la i. ¿Cuánta gente tiene 0 o menos hermanos? Pues 4. Aquí no hay nada que hacer. ¿Cuánta gente tiene hasta un hermano? ¿Qué quiere decir hasta un hermano? Que tiene uno o ninguno. Entonces por eso he sumado los de 1 y los de ni 1. 7 y 4, 11. Pues la frecuencia absoluta acumulada serían 11. ¿Vale? Es lo mismo que hacer 7 más 4. Sumarlo hasta aquí. ¿Cuánta gente tiene 2 o menos? Pues tengo que contar los que tienen 0, los que tienen 1 y los que tienen 2. Hay 6 personas que tienen 2, más 7 personas que tienen 1, más 4 personas que no tienen ninguno. Si lo sumo, 17. ¿Vale? Otra opción que podéis hacer es sumar 6 con la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Vale? 6, 11, 17. También se puede hacer. Y la última, ¿cuánta gente tiene 3 o más o menos? Pues todo el mundo. 3 más los que ya hubiera anterior, 3 más todos los que había antes, 20, y en total me tiene que dar la frecuencia absoluta acumulada final, me tiene que dar el total de personas, ¿vale? Si no, es que no he terminado. Entonces eso sería frecuencias absolutas. Normales, frecuencias absolutas, cuánta gente hay de cada uno, acumulada, cuánta gente hay hasta ahí, ¿vale? Voy mirando por fila. Lo he puesto redimensionado para que quepa la tabla entera. Con respecto a la frecuencia relativa, recuerdo, igual que en el caso anterior, que era coger la frecuencia en minúscula, la frecuencia absoluta de cada valor y dividirla por el 20, que es el número de datos que tengo, ¿vale? Por eso, no siempre va a ser 20, es el número de datos que tenga en cada caso, que en el anterior y en este ha coincidido, pero es casualidad. Vale, pues entonces divido 4 entre 20, me da 0,2, 7 entre 20, 6 entre 20 y 3 entre 20, y me da cada uno de estos datos, ¿vale? Que os he sombreado en azul para que veáis qué es la frecuencia relativa, igual que en el caso anterior. ¿Qué de nuevo en las variables cuantitativas? Pues que se puede hacer también la acumulada. Y lo mismo que ocurría con las n, con las frecuencias absolutas, que era hasta esa fila sumar todo lo que hubiera por arriba, pues lo mismo ocurre con las f, ¿vale? Entonces, en la del 0,2, es decir, el dato 0, frecuencia relativa 0,2, pues 0,2, no hay más. La del 1, 0,35, pues lo sumo con lo anterior y me da 0,55. La del 2, pues es 0,3, pero tengo que sumarla con todo lo anterior y en lugar de irlo haciendo 1 a 1 como he hecho antes, pues ya he dicho 0,3 más la que había acumulada antes, 0,55, ¿vale? De ahí sale esta cuenta. 0,85. Y 3 o más, pues 0,15, que es la suya, es su frecuencia relativa, más lo anterior, que era 0,85, y en total me da 1, ¿vale? Lo que os dije antes, si la sumaba toda me tenía que dar 1. Y esta última columna que he incluido aquí, la de los porcentajes, a veces se pone, no es más que coger la f sub i minúscula, la frecuencia relativa, y multiplicarla por 100 para obtener porcentaje, ¿vale? Veis que 0,2 por 100 me da el 20%, esto me daría el 35%, esto el 30% y esto el 15%. Y evidentemente tienen que sumar todos el 100%. Esto solo lo quería mencionar porque es verdad que algunas veces sale, solo tenéis que tener cuidado con multiplicar por 100, ¿vale? No me hagáis 0,3 por 100 es el 3%, que ese es un error muy común. Aparte de esto, ya veis las diferencias. En las cualitativas solo se puede hacer una tabla como esta con la frecuencia absoluta y relativa, y en las cuantitativas se puede hacer o bien la misma tabla, quitando esta columna de aquí y esta de aquí y la de los porcentajes, o bien se puede hacer una tabla más grande
en la que haya más información y que según qué ejercicio me sirva para responderlos más fácilmente. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, preguntadme en comentarios o por cualquier otro medio. Suscríbete, no te vayas a olvidar y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.